Vuelvo a insistir, yo trato de hablar en líneas generales sin demasiados calificativos, porque después cada uno los puede poner a su antojo. Veía un comentario que decía: "No lo quiero porque es una porquería". Okey, ahora, Macron no es una porquería, Pedro Sánchez, Milei, Lula, o sea, ¿quién no es una porquería de los que llegan al poder? Es muy complicado ir por ese camino. ¿Para qué meterse en ese camino cuando es mucho más fácil desgranar lo que hace para saber qué pensar? Entonces, en primer punto quería empezar hablando sobre el tema de la escalada que hay ahora entre la Unión Europea e Irán, ¿no? Porque los europeos son maravillosos, ellos siempre están hablando de los derechos humanos y ahora, bueno, ahora parece que están fogoneando el conflicto en Irán, algo que hacen habitualmente y que también es un mensaje para aquellos iraníes que creyeron que podían arreglar con Bruselas en su momento, ¿se acuerdan? Cuando le decíamos, porque los iraníes desconfiaban un poquito de los rusos, porque creían que ellos podían arreglar su problema nuclear hablando con Bruselas y separando eso de la política anglosajona. No, evidentemente no se puede, y ahora los europeos lo están haciendo saber porque endurecieron el tono y abrieron formalmente la puerta a más sanciones contra Irán por la represión en las protestas. Se ve que no han visto las protestas que se dan en Estados Unidos, o que se dan en Francia, o que se dan en el Reino Unido, donde son también muy violentas las represiones, ¿no? Eh, y ahora vamos a ver cuál es la diferencia con las iraníes. Esto fue una declaración institucional del Consejo de la Unión Europea, del alto representante, no básicamente es periodismo de opinión. En la misma línea, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, anunció un veto de acceso a personal diplomático y representantes iraníes a las instalaciones del Parlamento. La medida, bueno, dio la vuelta al mundo, todos los medios la levantaron. Teherán, en respuesta, convocó a los representantes de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido acusándolos de apoyar manifestantes e incurrir en injerencias. ¿Cierto? Sí, obviamente están metiendo las narices otra vez en el asunto de otra nación. Es muy curioso porque ellos mismos fomentan los disturbios y después se quejan de las represiones, ¿no? Cosa que ya les digo, que cuando hay grandes protestas en Europa nunca sucede. Hasta aquí hay un cuadro más o menos claro y una escalada política entre la Unión Europea e Irán que casualmente está teniendo una escalada con Israel y con Estados Unidos. Fíjense cómo ese pequeño país de Medio Oriente, al que criticar a uno lo torna antisemita, es un enorme tractor en realidad, porque mete a Estados Unidos y ahora ya metió a la Unión Europea en su conflicto, una vez más. Ya esto lo he hecho muchas veces. Y la respuesta, por supuesto, más sanciones, más medidas y una enorme batalla sobre la represión. Primer punto, nadie tiene idea de qué está pasando en Irán. Fíjense un detalle, intenten entrar en medios iraníes. Están todos bloqueados. Hispan TV hace rato que uno no puede entrar. Tasmin, que es una agencia estatal iraní, tampoco se puede entrar. O sea, básicamente no hay voz iraní. No hay voz. Nadie dice nada. Las únicas voces que se escuchan en todo Occidente, por supuesto, porque ya también tienen bloqueadas las rusas, las chinas y demás, eh, las únicas voces que se escuchan, ¿quiénes son? Las británicas y las israelíes o estadounidenses en general, o alguna francesa que anda por ahí dando vuelta. Eh, el número que reconocen los iraníes es extremadamente bajo. eh, los acusan de ser terroristas. De hecho, mira, yo cerré la página, después la voy a buscar y se las voy a mostrar. Hay imágenes de manifestantes con fusiles automáticos, abriendo ráfagas contra la policía con armas automáticas. Yo no sé, yo no conozco muchas protestas que se consideren en Occidente legítimas con armas automáticas. Bueno, hay
muchos muertos y hay manifestaciones masivas ahora a favor del gobierno de Irán. En muchas ciudades están saliendo a las calles, esa costumbre que tienen muchos los persas, también los árabes, de salir con carteles, con los mártires, y mostrando, bueno, solidaridad con el gobierno y con la política que hay. Y esto se está produciendo con manifestaciones masivas. Seguramente nadie vio una imagen en ningún lado, porque es casi imposible acceder a esas imágenes. Y uno dice, ¿cómo puede ser que eso pase si nosotros somos cultores de la libertad de expresión? Bueno, no, no somos cultores. O sea, se instala un relato, las ONGs de derechos humanos que hablan de qué es lo que pasa en Irán nos cuentan que mueren de a cientos por la bárbara represión gubernamental a pacíficos habitantes iraníes que salen a protestar simplemente porque la forma de vida es demasiado mala para poder tolerarla. Por otro lado, tenemos la versión iraní que nos dice, miren, acá los ven con fusiles tirando ráfagas contra la policía. ¿Qué tipo de manifestantes son? Encontramos a gente del Mossad, encontramos agentes de distintos grupos de inteligencia extranjeros, encontramos eh, haciendo manifestantes haciendo actos literalmente de terrorismo, porque la gente común cuando empiezan los tiros desaparece, eso lo sabemos todo el mundo se va a su casa. ¿Quiénes son los que quedan? Es muy extraño, ¿no? Y aparte hay que saber manejar armas automáticas y enfrentarse. Y tenemos, eh, la última vez había más de una decena de guardias muertos por los disparos de la multitud. O sea, están incendiando el país. ¿Quién tiene capacidad para hacer eso? ¿Quién tiene historia de hacer ese tipo de acciones? Israel, Estados Unidos, el Reino Unido. Y ellos son los que nos cuentan la narrativa de lo que pasa con Irán, mientras nos dicen desde hace un mes que el Ayatollah Khamenei se va a ir a refugiar a Rusia y que se está cayendo el gobierno. Evidentemente es todo un relato instalado con un objetivo. ¿Sabemos qué está pasando? No, vuelvo a insistir, prácticamente no sabemos nada, pero tenemos el relato de Occidente. Todo lo que nosotros sabemos es mediatizado por ese tipo de relatos. Y fíjense que es difícil saber lo que pasa en China, lo que pasa en Rusia, es muy poco lo que va entrando, comparado con todo lo que sabemos de Europa o de Estados Unidos. Pero cuando las cosas se ponen duras, si uno quiere saber cuando realmente está haciendo una operación, fíjense el bloqueo informativo. Cuando esto se transforma en algo masivo, cuando aparecen troles por todos lados en las redes sociales con las banderitas de Israel apoyando la revolución iraní, la revolución, el levantamiento iraní, bueno, se van encontrando con pautas de lo que está pasando. No es tan difícil saberlo. Y sobre esto, sobre este conflicto, aparece Bruselas, que está peleado con Trump. Tanto es así que hay versiones que habría tropas de países europeos que se están preparando para ir a Groenlandia para prevenir una invasión de Estados Unidos. ¿Sí? Esto parece, si alguien escucharía esto sin todos los antecedentes, que hubo, pensaría que es verdaderamente una locura, ¿no? Pensar que Estados Unidos está por invadir un país europeo y que los otros países europeos están planificando una resistencia armada contra lo de Estados Unidos mientras apoyan lo mismo que Estados Unidos en Medio Oriente. Es una cosa delirante, pero no es tan delirante cuando lo entendemos en el fondo. Y eso es lo que vamos a tratar de mostrar hoy. ¿Por qué pasan estas cosas? Que lejos de ser loquitos sueltos, a veces lo que son personajes maquiavélicos. Por ahí si los definimos por ese lado, estamos bastante más cerca que creer que son locos. Y no voy a que hay locos buenos o locos malos. Voy simplemente a que no están alejados de la realidad. Simplemente manejan datos e información de esa realidad que no manejamos el común de la gente. Por eso nos parecen extrañas sus conductas, pero son extrañas. Son absolutamente lógicas.
Primero vamos a tener que trabajar con señales políticas, no con estadísticas, porque vimos, por ejemplo, lo de los muertos en la represión de Irán. Cada uno te va a contar la historia que quiera. Y cada uno de los levantamientos que haya, uno va a encontrar un bando y otro bando, y cada bando va a dar uno exagerada la cantidad de muertos y el otro va a decir, no, acá no pasó nunca nada. Eso es así, es natural. Entonces, ¿qué tenemos que empezar? Empezar a buscar entre las acciones políticas, y no me refiero a fuentes de información secretas, me llamó alguien de la CIA y me dijo, me llamó este del FSB y me contó. Eso no existe. Eso no existe. No operan así. No trabajan así las fuentes de inteligencia. Y además, cuando trabajan en general, lo que están haciendo es bajarte línea que quieren que vos repitas. No lo que es verdad. Nunca te cuenta una fuente de inteligencia la verdad. Te cuenta lo que quiere que vos digas al aire. A veces es verdad, a veces no es verdad. Ahí es donde está la capacidad de que tiene el micrófono de filtrar una cosa y la otra y contar lo que es plausible. ¿Por qué? Porque encuadra en el marco general y no lo que te están contando porque te quieren usar como un altavoz. ¿Qué busca Bruselas? ¿Por qué Bruselas se pelea con Trump y a la vez ahora se mete en el conflicto de Medio Oriente? Y además están armando una guerra con Rusia. ¿Qué quiere Bruselas? O sea, es absurdo. Tal vez no, porque tiene una estrategia múltiple y simultánea. ¿Qué quieren hacer, por ejemplo, en el caso de Irán? Subir el costo reputacional de Irán mediante el eje habitual que maneja Europa, que es el tema de derechos humanos. Europa, Bruselas, es el globalismo. Ellos han copado los organismos de derechos humanos desde hace décadas y a partir de eso han ido edificando toda una política. Entonces las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones medioambientales, suelen reflejar los intereses europeos. No, no es que son buenos o malos, tienen intereses políticos. Por eso yo siempre recuerdo el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos que denunciaba lo que hacía el gobierno sirio desde Londres. Y fíjense que casi siempre está metido Londres, a veces en alguna cosita París. En eso no tiene tanta injerencia Estados Unidos. Hay un sector del Partido Demócrata que tiene peso, eh, pero básicamente es el área europea. Entonces, ¿qué hace? Con el eje de los derechos humanos, legitiman nuevas sanciones. Y esto orada y empuja a Irán a la guerra. Por ejemplo, ahora están intentando instalar que la Guardia Revolucionaria iraní sea calificada como una organización terrorista. Occidente, cuando no le gusta algo que medianamente serio, decía entonces que la Unión Europea lo que está intentando hacer es empujar el conflicto con determinadas situaciones, porque tiene intereses políticos. La cuestión de los derechos humanos en sí es un tema menor, es un tema que no tiene realmente ninguna importancia real, solo se utiliza para avalar las posiciones políticas que se quieren. Lamento si, bueno, si hay gente que ahora se desilusiona, pero esto es así desde hace muchísimo tiempo. Entonces, por otro lado, con esto buscan que hacer una presión máxima sin entrar en una guerra directa, usando sanciones, usando la legitimidad moral y el aislamiento político con esto, ¿no? ¿Qué busca Irán? Irán hay otros objetivos sobre el conflicto que está habiendo hoy interno, que sería el primero, poder encapsular la protesta. Mientras los europeos quieren contar su historia, como estábamos explicando antes, los iraníes quieren presentar esto como básicamente algo que no tiene nada que ver con las manifestaciones del pueblo iraní, como algo instigado por actores extranjeros que buscan generar una adhesión interna para desestabilizar el país. Y ahora plantea esto buscando que a Europa no le salga tan gratis
y que bueno, si Europa va a tomar esa posición, que diplomáticamente por lo menos queden expuestos. Y a la vez intenta mostrar control de la situación, anuncia que está restableciendo el orden, que se está restableciendo la seguridad de Internet, todo lo que sucede típicamente en estas situaciones de... El resultado eh, práctico de esta dinámica es bastante fácil de entender, ¿no? Más sanciones de la Unión Europea, más discusión sobre la Guardia Republicana, que es, podríamos decir, el corazón del poder iraní, menos margen de negociación le van dejando a Irán. Eh, y de esta manera se va enfriando cualquier ponte europeo, y este es el problema que tienen si les sale mal. ¿Por qué? Porque Irán empieza a replegarse en realidad hacia su eje euroasiático. Antes yo decía que Irán había tenido desconfianzas con Rusia, se había rehusado a recibir determinados tipos de armamento ruso, quiso hacer negociaciones por el programa nuclear propio, y todo esto lo fue alejando de Rusia, pero bueno, la presión occidental terminó acercándolo nuevamente. Eh, y esto va a ir más en ese sentido si no logran cambiar el gobierno iraní, que en realidad en Irán ya ni siquiera es un cambio de gobierno, van a intentar hacer explotar el país. Un Irán en tensión, además, es un problema porque es un socio dependiente de Rusia y de China en cuanto a lo que tiene que ver con energías, defensa, rutas, pero también se transforma en un foco de riesgo para China y para Rusia si la crisis se desborda, porque afecta a corredores logísticos, energéticos, y además porque Irán, y esto muy poca gente lo está mencionando, es el dique de contención para el terrorismo islámico. Porque pese a lo que la propaganda nos dice, el terrorismo no está en Irán, sino en... El terrorismo no está en Irán, sino en los países que son básicamente enemigos islámicos. El tema del terrorismo se ha generado, ustedes ya saben, por la participación de la inteligencia británica y grupos que han aprovechado ese tipo de movimientos. Alguna vez hicimos una charla y si quiere un día también la podemos volver a repetir e ir ampliando. Tenés un huésped allá. Tenés varios huéspedes, estoy viendo. Y acá empieza la cuestión, yo diría, más polémica, que tiene que ver con Trump, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Trump? ¿A qué está jugando Donald Trump? Ya empezamos a ver que se establecen dos líneas claras que empiezan a dividir a los analistas. Y yo hablo de los analistas medianamente serios. No me estoy refiriendo ahora a los propagandistas que toda la vida dijeron que, bueno, Estados Unidos es el mejor y todo eso. Hablo de los analistas más o menos, serios, no más o menos, los analistas que son serios y que tienen una posición a favor del mundo multipolar, explícita, clara. Pero estos analistas a veces también son presa de la propaganda, porque la acción psicológica juega sobre todos. Muchos están empezando a decir, Trump ganó la partida, con una especie de ánimo de derrotismo. Están, por un lado, entonces los que festejan que Trump ganó la partida, y después está el otro bando que lamenta que Trump ganó la partida. El problema es que los dos dicen que Trump ganó la partida. Esta es una línea de pensamiento. ¿Qué significaría que Trump gane esta partida? Que Trump consiguiera a corto plazo reordenar los flujos energéticos a nivel mundial, los seguros marítimos, disciplinando a los actores mediante sanciones y amenazas, y mostrar además capacidad de castigo rápido y efectivo. El problema es que todo esto, en realidad, es espuma. No crea una base material de poder. Es básicamente el poder de la propaganda, que influye, que pesa,
pero no es un poder estructural. Y tenemos que diferenciar estas dos líneas, porque esto es lo que diferencia la estrategia de China y de Rusia de la de Estados Unidos con Trump. Hay una segunda línea, un poco es la que yo pertenezco, que piensa que Estados Unidos anuncia más de lo que puede sostener. Que básicamente Estados Unidos no tiene condiciones materiales para hacer una confrontación simultánea con Rusia, con China y con terceros países, con los frentes regionales, que exigen una industria, una logística, una capacidad de fabricación de munición y de conseguir consensos diplomáticos sostenidos que hasta ahora Estados Unidos no ha demostrado. Todo lo contrario, hemos visto que la guerra de Ucrania significó el vaciamiento de los arsenales de la OTAN y llegar a niveles críticos en los arsenales de los Estados Unidos. Nada cambió. ¿Por qué razón ahora Estados Unidos, que no podía sostener el frente de Ucrania, podría dominar el mundo? Y lo vemos en mucha prensa eso. Trump ahora va a dominar el mundo. Porque unos dicen Trump es malo, otros lo entienden o comparten cosas con él, pero todos coinciden en algo. Trump es muy poderoso y va a dominar el mundo. Y no alcanza para dominar el mundo con la voluntad de poder. Trump intentará dominar lo que quiera, pero Trump no tiene base para poder hacerlo. Y la Unión Europea, que era un socio muy importante de los Estados Unidos, cada día se está transformando en un socio más incómodo. Primero tiene una dependencia energética de los Estados Unidos, lo cual ha terminado por destruir la industria europea y va a hacer volar por los aires lo que quedaba del estado de bienestar social. Traducido, ¿qué significa? Que si los europeos vivían bien, van a empezar a vivir mal. Hay una fatiga social en Europa, donde prácticamente nadie cree ser representado por las instituciones europeas. Ni europeas ni las nacionales. O sea, la gente en Europa está harta, como pasa en todo Occidente, está harta de sus gobiernos y no les cree. Y ahora a todo esto se suma la tensión interna de Groenlandia, donde Trump básicamente les dijo, miren, nosotros queremos Groenlandia porque lo necesitamos. Si quieren, les pagamos algo por ello, y si no, lo ocupamos por la fuerza. Pero ya les vamos adelantando que necesitamos Groenlandia, así que piensen qué van a hacer, qué les conviene más. Y esto, bueno, obviamente ha puesto una cuña dentro de Europa. Trump con esto, ¿qué busca? Busca ganar titulares, ganar posiciones tácticas. Pero ojo, que si el conflicto llega en serio y se transforma en un conflicto prolongado, que no necesariamente tiene que ser una guerra nuclear, puede ser un conflicto prolongado, como fue la Guerra Fría, ¿termina quién ganando? El que tiene más base material. ¿Por qué Occidente derrotó a la Unión Soviética? Porque consiguió, entre otras cosas, tener una mayor base material, porque Estados Unidos alcanzó básicamente el esplendor de su poder y el desarrollo de su economía precisamente en los años anteriores a la derrota soviética, y los soviéticos, entre otras cosas, fueron varias las causas, no pudieron sostenerle el pulso. Bueno, esto mismo se está repitiendo, pero ahora con una situación invertida, porque Rusia y China aprendieron de las lecciones pasadas y Estados Unidos parece que no. Pensé que fue el autor de esto. Entonces, cuando hay un conflicto prolongado, como decíamos, la base material, es decir, la capacidad industrial real que tiene un país, la capacidad de producir armas, de producir alimentos, de producir industria, eso es lo que manda, no la propaganda. Vos podés invadir Venezuela, pero no le movés nada, un dedo a Putin o a Xi Jinping. No está haciendo nada. Es como si China mañana va a invade, no sé, Camboya. ¿Y cuánto le afecta eso al poderío de Estados Unidos? Nada.
será una advertencia, lo pone en guardia, pero el poderío real no lo toca. Y el otro problema es la cohesión de bloques, no el show inicial. Porque inicialmente nos ponemos todos de acuerdo, todos sancionamos, todos empujamos. Pero esto hay que mantenerlo con el tiempo, que es lo que está pasando con Ucrania, que eso es lo que nosotros explicábamos en el 2022. A medida que esto se vaya haciendo largo y que Rusia vaya resistiendo y vaya derrotando de a poquito a los ejércitos de la OTAN, lo que va a haber es desunión. Y ya lo vemos cada vez más claro. Empiezan las dudas, empiezan países que quieren en un sentido, gobiernos que quieren en el otro, posiciones que no están de acuerdo. Todo eso hace grietas. Y no se puede enfrentar a un bloque de las características del bloque euroasiático con grietas. Entonces, esas dos líneas que decíamos tienen un punto de convergencia. Y en ese punto de convergencia es donde se va a producir la inflexión y veremos quién es el que gana realmente. Por un lado, Trump domina la mesa actual con el objetivo explícito de restaurar la iniciativa de los Estados Unidos mediante una política de shock. Sanciones, golpes psicológicos. Por eso eligió a Venezuela, por eso no lo hizo en Ucrania, porque en Ucrania no lo podía hacer, pero en Venezuela sí. ¿Y cómo lo hizo? Sobornando, probablemente, no sabemos, pero evidentemente la fractura interna que le posibilitó secuestrar al presidente sin que se dispare un tiro desde el lado venezolano, tiene una lógica. Hubo una penetración probablemente por corrupción. Pero no hubo un enfrentamiento porque Trump no quiso el enfrentamiento real con Venezuela. Hizo mucho ruido, pero no desembarcó, no hizo nada. O sea, hizo una acción militar con la complicidad de algunos venezolanos. Entonces, utiliza un método bastante claro. Manifestar mucho poder, mucha velocidad de reacción y ambigüedad en los objetivos. Finalmente, con eso, ¿qué busca hacer? Y esta es mi opinión. Un acuerdo grande con Rusia y con China, pero desde una posición de fuerza. El objetivo final de Trump es sentarse a hablar con Putin y con Xi Jinping desde una posición de fuerza para en la negociación obtener los mayores réditos posibles. Entonces no es que está loco, está jugando al límite y maximizando sus fuerzas para poder negociar. Pero esto, claro, esto tiene un segundo problema, esa segunda línea que yo le decía, que Estados Unidos tiene que poder sostener lo que anuncia. Y Estados Unidos no va a poder sostener lo que anuncia. Entonces, la perspectiva de Rusia y de China es otra. ¿Qué tiene que hacer Rusia y China con esto? Ir a un choque. Ir a un choque lo descartamos de los dos bandos. ¿Por qué? Porque significaría terminar en una guerra termonuclear y destruir el planeta. Entonces, sacando esta alternativa, que Trump la juega, y no es el primero que lo hace, hay muchos líderes en la historia que han hecho cosas por el estilo. Lo de Trump es decir, yo estoy tan loco que o me hacen caso y me obedecen o me llevo puesto el planeta porque hago una guerra nuclear y no dijo nada. Porque mi ejército es 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces más poderoso que todo el resto junto. Son todas mentiras. Ni su ejército es tan poderoso, ni está dispuesto a hacer eso, ni se lo van a permitir. Pero lo importante no es que lo haga, que lo crean los otros, que era lo que hablábamos el otro día. Si los demás creen que Trump está tan loco como para hacer eso, van a recular y van a tener cuidado y van a ceder cosas para que el loco no haga lo que dice que va a hacer. Pero en realidad no es loco, es una estrategia. Ya esto lo hemos hablado, esta estrategia del loco que golpea la mesa antes de negociar, Trump ya la hizo muchas veces. Entonces, ¿cuál es la estrategia ruso-china para enfrentar al loco? Ok, vos estás loco, bien.
no vamos a buscar los puntos de fricción, que puede ser que estés loco en serio y nos lleves a todos a una guerra nuclear. Vamos a esperar. ¿Vos decís que tenés tanta fuerza? Bueno, vas a tener que demostrarla. Y eso es lo que juega China y lo que juega Rusia. Resistencia prolongada, disuasión en determinadas áreas, desgaste material, desgaste industrial, fracturarle aliados. ¿Para qué? Para debilitar a Washington y para que Trump finalmente, o quien esté en Washington, acepte que hay un nuevo equilibrio de fuerzas, porque no le da la fuerza para imponerse. Es decir, no hace falta que yo destruya todo. Lo único que yo voy a hacer es ir limitándote, absorbiéndote y creándote más y más y más frentes que te vayan desgastando. Y si no pudiste sostener Ucrania, bueno, vas a tener que sostener Irán, Israel, pero además vas a tener que sostener Venezuela si vas por ese camino, y vas a tener que sostener Cuba, y se te van a seguir multiplicando, y el Ártico y Groenlandia. ¿Hasta cuándo vas a poder sostener con un país endeudado como es Estados Unidos? Por eso es un cálculo más matemático que otra cosa. Rusia y China estiran y llevan al límite estructural a Estados Unidos. A ver si vos tenés tanta fuerza, demostrarlo. Si no, vas a tener que sentarte a negociar en malas condiciones. Eso es lo que están haciendo en este momento. Estas líneas pueden coexistir algunas semanas, algunos meses, pero en algún momento llega el punto de inflexión, que es decir, cuando queda demostrado que o te daba para hacer lo que dijiste o no te daba. En un punto vos vas a tener que demostrar la capacidad real para sostener lo que dijiste. Por eso, el otro día, pues estos programas son casi como una continuación, un país mediano no puede intentar hacer eso, porque lo podés hacer un rato, un tiempo, pero después ya no, porque no tenés la base material que te lo sostenga y se te desgrana y se te cae todo. Ser una superpotencia significa tener la base para sostener esto durante el tiempo que haga falta. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 50 años. Es de largo aliento. Por eso Rusia se reconvirtió para sostener eso. Todavía le falta dar un paso más, que está tratando de evitarlo Putin, porque eso afecta el nivel de vida de los ciudadanos, evidentemente, pero básicamente tiene a pleno la industria militar, porque sabe que va a tener que demostrar militarmente sus capacidades, si no, no lo respetan. Fíjense que Europa no respeta a Rusia, Estados Unidos no respeta a Rusia y se está ganando a pulso el respeto. Y China, mientras tanto, se está preparando para lo mismo, por eso es que está haciendo crecer su ejército, desarrollando inclusive armas cada vez más sofisticadas y en cantidades que Estados Unidos no puede menos que observar, con el objetivo en un día, entre el desgaste de Estados Unidos y la capacidad china, que los mire y digan, bueno, nos sentamos a negociar porque no podemos, no podemos con ellos. Entonces, lo complicado de esta historia es saber, bueno, si es un bluff negociador o si se está en camino a la guerra de verdad. Esto es lo más difícil, lo más polémico, podríamos decir. Esto no tiene que ver con los discursos, por eso olvídense de lo que dice Trump, todo eso es propaganda para la tribuna. Cada uno tiene su estilo, cada uno juega de una manera. Lo que hay que mirar son las decisiones que son irreversibles. ¿Qué nos indica que una decisión es irreversible? Por ejemplo, lo que tiene que ver con lo económico financiero, la estabilización, la negociación, los costos internos que se asumen, si esto apunta o no a una confrontación. Porque si Estados Unidos empieza a hacer una movilización real y sostenida, con logística incluida, es porque se está preparando para una guerra de verdad. Entonces no es un bluff, entonces va a una guerra. Que eso es lo que hizo Rusia. Rusia se preparó para esto y sigue preparándose, y Rusia está hablando en serio. Eso es lo que Occidente no lee. No es un bluff lo de Rusia. Y China está haciendo lo mismo. Lo que pasa es que China es tan grande la economía que puede hacer las dos cosas a la vez. También hay que observar lo que hace la diplomacia, ¿no? Los canales de negociación que va abriendo,
las rupturas, los ultimátos y lo que finalmente conduce o no a la guerra, el uso de la fuerza, golpes limitados para negociar o no. Si la ampliación, si el golpe es limitado, es básicamente la idea de negociar en mejor posición. Si el golpe va ampliando targets, vamos a una guerra. También lo mismo sucede con la contención o negociación de terceros, porque hay que tener cuidado con lo que hacen algunos socios que te llevan a la guerra por arrastre. Por ejemplo, Israel. No controlar al Estado de Israel es un enorme problema que tiene Estados Unidos, porque lo puede llevar a una guerra simplemente por arrastre. Y también hay que observar la narrativa doméstica, y esto es lo preocupante de Europa. Porque si se habla que la paz puede dar fuerza, probablemente nos preparen para una negociación. Ahora, si nos habla de que llegó el momento de hacer grandes sacrificios, es muy probable que nos preparen para una guerra. Entonces los europeos tienen que empezar a ver bien cuál es el discurso que sus élites empiezan a bajar. Y esto entonces tiene que ver con entender las posiciones en el mundo. Que yo creo que hay tres modelos estructurales con tres actores o tres grupos de actores que juegan en esto. Uno es el que encabeza Rusia y China como el modelo multipolar, que tiene socios de distinta intensidad, que van desde Brasil a Turquía, India, Indonesia, Vietnam. Hay una serie de países de segunda y de tercera línea que están dentro de esta idea generalizada, pero con matices. A veces están para un lado, por ejemplo, el caso de Brasil. Depende, a veces es más pro-norteamericano, a veces se inclina más para el BRICS, pero la fuerza de la circunstancia y la atracción del conflicto lo están volcando a Brasil día tras día a alinearse con el BRICS, pese a que Lula, fiel a su estilo, está enviando señales de todo tipo y ahora, bueno, está buscando tener un buen contacto con Trump. Rusia sobre todo se centra en el marco geopolítico y de seguridad, mientras que China se enfoca en lo que es economía, infraestructura y tecnología. El segundo eje de este problema es Estados Unidos, con Trump. Porque hay Estados Unidos, ¿qué hay? ¿Qué busca Trump? Recuperar margen de negociación propio, negociar desde la fuerza y evitar que una guerra le termine de destruir su base interna. Por eso Trump juega al borde, pero no quiere la guerra, porque eso le va a comer su base de apoyo interno. Trump necesita gritar fuerte y que se lo respeten, pero sin ir demasiado lejos. Y después hay un tercer bloque, que es el bloque, podríamos decir, globalista, transnacional, el bloque donde está Bruselas y donde está el Estados Unidos demócrata. Fíjense que Estados Unidos podemos decir que están dos partes a la vez. El oficial con Trump, pero el opositor, que puede ser oficial en cualquier momento, con los demócratas. ¿Qué necesita esta gente? Esta gente necesita una crisis para justificar su acceso al poder. Necesita, pues, su modelo es de centralización, de censura, disciplina fiscal, energía. Fíjense lo que pedía en Davos. Ese era el modelo globalista. No tendrás nada y serás feliz, bajar la densidad de habitantes, bajar la demografía, no contaminar, no producir para no contaminar el medio ambiente, promover distintas ideas de familia, porque son todas no reproductivas y porque le abren paso al transhumanismo. Ese es el modelo de Bruselas demócratas. Y esto solo lo pueden implementar con una férrea censura. Por eso fíjense también que a pesar de hablar de diversidad, este modelo era el que estaba peor todavía con la censura.
era el que hacía que las redes sociales no te dejen publicar o decir nada porque te bloqueaban, y que sacan constantemente reglamentaciones para limitar lo que se puede decir, porque ellos necesitan esa posición. Además hablan de disciplina fiscal, por eso están en contra, fíjense la pelea, por ejemplo, con Trump por las tasas de interés, y a favor de la reducción energética y el estado de excepción también. No les hace falta que lleguemos a una guerra nuclear. Una guerra nuclear, si es, podríamos decir, parcial, eh, les puede ser funcionar, pero no necesita ni siquiera eso. La alcanza con la inestabilidad, con una gran guerra muy fuerte, híbrida, escalonada, que le permita miedo, shock y control. No casualmente, bajo su hegemonía, fue la pandemia. Entonces, ahí vemos cómo son tres modelos en juego. El multipolar, el trumpista, que todavía Trump tiene que decidir para qué lado va, si va a buscar el unipolarismo que defina Estados Unidos como hegemonía, pero que ya no tiene base material para hacerlo, o tiene que aceptar ser uno más del juego. Que yo creo que ese es el modelo que está buscando Trump, pero que quiere llegar a la mesa de negociaciones desde la posición de fuerza más alta que pueda tener para conseguir que su país sea una especie de primus inter pares. Ese es el objetivo que puede tener Trump, porque si no, esto va a escalar a una guerra nuclear o a una guerra prolongada, inclusive saquemos lo nuclear, a una gran guerra, y esa gran guerra va a destruir la base política de Trump. Trump no sobrevive a una guerra porque sus partidarios no quieren una guerra. Ni siquiera están apoyando lo que está haciendo en Venezuela. Todo eso es para mostrarle al resto del mundo qué poderosos somos los estadounidenses, y cuando nos sentemos a negociar, estén contentos con lo que nosotros les ofrezcamos, porque nosotros somos muy poderosos. Hay un factor más a tener en cuenta, que es que el tercer eje, primero, no podemos hablar de dos puntos, que nosotros estamos acostumbrados a hacer todo en forma dual, buenos, malos, izquierda, derecha. No, 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 acá son tres ejes. Y el tercer eje es el que está perdiendo fuerza mes tras mes. Fue el que armó la guerra de Ucrania, fue el que avanzó sobre Rusia y el que le salieron mal las cosas. Y está siendo derrotado en Ucrania, perdió la presidencia en Estados Unidos. Y ese tercer eje, Bruselas, demócratas, el globalismo, necesita la guerra y necesita hacer entonces incidentes forzados, soltar aliados que se corten solo y que generen incidentes, como podía hacer, no sé, Polonia si mañana atacara a Rusia, cosa que los polacos no creo que esté tan loco, pero puede ser algún país de los Bálticos que haga una cosa así. Y ahí hay una coincidencia de objetivos, aunque sea temporales, con Israel. Israel puede ser el que te arme el caos en Medio Oriente. También tienen capturado el sistema burocrático global y tienen el cerco narrativo sobre el resto, porque los medios en realidad no responden al Estados Unidos de Trump, sino responden al Estados Unidos del globalismo. Y obviamente Europa, que está jugando en consonancia. Por eso, fíjense, aparecen tipos como Marcelo Longobardi acá en la Argentina, todo el día hablando en contra de Trump. Y dice, pero si este tipo siempre estuvo a favor de Estados Unidos, ¿qué le agarró ahora? Bueno, porque depende de qué bando estás. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso, la opinión pública media en la calle es que Trump es un loquito y está haciendo cualquiera y está poniendo en peligro el mundo. ¿Por qué? Porque el poder de la comunicación lo tiene Bruselas, lo tiene el globalismo. Hoy, forzado a estar en Bruselas, preferirían estar en Nueva York, pero bueno, dado que perdieron las elecciones y perdieron el control del poder, hasta que lo puedan retomar, va a ser Bruselas la cabecera de eso. Se entiende entonces cómo están los actores jugando.
Y otra cosa que apuntan es aumentar y aumentar las sanciones, preferentemente si son irreversibles mejor. Por eso quieren que Rusia sea derrotada militarmente, como dijo Borrell, por eso le aumentan ahora las sanciones a Irán, porque no quieren salida, quieren guerra, porque necesitan la guerra como factor de desestabilización para imponer su juego. Y además tenemos que entender en esto el conjunto de los incidentes. No podemos hablar de Venezuela, Irán, Taiwán, todo por separado. Podemos analizar cada conflicto, sí, porque tiene sus particularidades, pero en el análisis global hay que verlo en un todo, porque es un juego donde se empiezan a acoplar ya los distintos frentes. Entonces no tenemos que hacer un análisis caso por caso para entender esto, sino ver cómo se acoplan entre sí. Por ejemplo, la energía, el problema de la energía tiene que ver con la inflación, con las crisis sociales que puede haber, y las crisis sociales devienen en control político y alineamiento bélico. Las sanciones en romper las cadenas de suministro, lo cual significa una desdolarización parcial según cómo se hagan, y esto ejerce presión financiera, por ejemplo, sobre Estados Unidos. Las guerras proxy, las escaladas accidentales, decisiones irreversibles, todo esto apunta a lo mismo. Entonces, allí también se cambia la narrativa, empieza la narrativa que apunta a la disciplina interna y a la economía de guerra, que son lo que nosotros en la Argentina eternamente tenemos lo de la disciplina interna y la economía de guerra, pero es contra nosotros mismos, pero no porque vayamos a una guerra, pero sí con el tema del sacrificio constante. En la Argentina han logrado, por ejemplo, instalar esa idea de, bueno, siempre hay que hacer más y más y más ajustes porque somos irresponsables. Y ves, ¿en qué? Si yo cada día gasto menos, gasto la mitad de lo que gastan en otros países, nuestro consumo energético es menos, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? No es nada, es que el modelo es así. Los motores entonces del sistema son Eurasia, que es la multipolaridad funcional que funciona en base entonces a la resistencia y a la base material. O sea, nosotros tenemos el poder, podemos resistir a largo plazo, no nos interesa una gran guerra porque no queremos destruir, porque no nos conviene, y a largo plazo sabemos que no vas a aguantar el ritmo y vas a caer. El segundo motor, el motor B, podríamos llamarlo, es el trampismo, que busca maximizar su poder, como ya sabes que se inflan para parecer más grandes de lo que son, hacer un gran bluff para tener algo de credibilidad, para sentarse y recuperar algo de poder. Y el motor C es el globalismo, que busca la crisis permanente para gobernar, que no necesita una gran guerra, no necesita una guerra termonuclear, pero sí necesita algo que desestabilice y que se mantenga en el tiempo para poder desestabilizar todo. Entonces, el punto de inflexión real va a aparecer cuando suceda alguna de estas cosas. Se transforme Occidente en una economía de guerra de verdad, no como hasta ahora que hay mucha declaración, pero poca consistencia. Cuando se haga una desdolarización práctica coordinada real. Y eso explica también por qué de golpe no agarra Rusia y China y todo y salen todos en manada del dólar y listo. Porque esto va a desatar la guerra. Entonces, lo que están haciendo es lo que decíamos el otro día. Hacemos otros modelos y vamos dejando que el dólar vaya aterrizando despacio. Hay que ir debilitando a Estados Unidos para que no reaccione violentamente en defensa de su hegemonía. Y la otra es si hay escaladas militares irreversibles. Una es lo que puede pasar en Irán, eso puede desatar un efecto dominó, sea rupturas masivas o despliegues permanentes de fuerzas que puedan romper el equilibrio y precipiten la guerra. Entonces, como conclusión, hay dos líneas que están llegando al punto de inflexión. Trump quiere usar este miedo que genera para negociar y el bloque euroasiático quiere usar ese miedo en realidad para gobernar.
perdón, el bloque euroasiático, el bloque europeo, o sea, lo que es Bruselas. Mientras Trump usa el miedo para tener una mejor posición de negociación, los otros lo hacen en realidad para llegar al poder que lo han perdido. Rusia y China, en realidad, quieren forzar los límites de Estados Unidos y obviamente también de los globalistas, pero sin entregarles el casus belli, es decir, sin entrar en la guerra directa. No quieren la guerra directa, quieren estirarlo. No es que Putin sea idiota, no es que Putin sea débil, es que a Putin no le conviene entrar a una guerra y destruir medio país cuando la guerra la va a ganar simplemente con el paso del tiempo.